Bueno, en el marco de la educación continua, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Barranquilla, damos bienvenida a la conferencia titulada Los criterios de imputación objetiva aplicados a la responsabilidad patrimonial de la administración. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor César Hernando Mesa Mercado, abogado, administrador público, doctorado en Derecho y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Doctor César, entonces podemos dar inicio. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Sea lo primero agradecerles por la invitación, por la deferencia que han tenido todos en la Universidad Rafael Núñez de hacerme partícipe de este tan magno evento y poder compartir, darme la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de responsabilidad extracontractual del Estado en forma general y en forma particular sobre la teoría de la imputación objetiva proveniente del derecho penal aplicada a los juicios de responsabilidad extracontractual del Estado. Bueno, veo que estamos 16 conectados. Me hubiera gustado de pronto que estuvieran un poco más conectados, pero bueno, ahí quedará el link y las personas que de pronto se interesen en la charla o la conferencia lo podrán ver en rediferido en el momento que lo deseen. Entonces empezamos. Voy a presentar la pantalla. ¿Listo? ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, señor, lo vemos. Por favor, doctor, si puede colocar las diapositivas en modo de presentación. Un momentito. Es ahí, ¿verdad? Listo, bueno. Mi nombre es César Hernando Mesa Mercado. Yo soy abogado asesor o magistrado auxiliar del Tribunal Administrativo del Atlántico, despacho 09, magistrado titular, doctor César Torres Ormaza, y el día de hoy vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre responsabilidad extracontractual del Estado, específicamente sobre los criterios de imputación objetiva en el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación con esta temática es recordar la noción de responsabilidad extracontractual del Estado. Y para ello, sea lo primero volver a las nociones de los clásicos y de la doctrina canónica sobre responsabilidad extracontractual. Para ello tenemos lo que son las nociones de responsabilidad del profesor Díez Picasso y Guillón Antonio en su obra El sistema del derecho civil. Para ello podemos decir que la responsabilidad se define como la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o por un bien equivalente. En ese sentido, se concreta en la sujeción de una persona que vulnera el deber de conducta impuesto a otro de no dañar a nadie y que si daña a otra persona debe reparar ese daño para volver a su estado anterior la situación jurídicamente que ha modificado. En ese orden de ideas, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de responsabilidad es la fuente de las obligaciones, y esa fuente de las obligaciones la vamos a encontrar en el artículo 1494 del Código Civil. Ese artículo 1494 del Código Civil nos señala la fuente de las obligaciones dentro de todo el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, tenemos que existen 5 fuentes de obligaciones principales, que son los contratos, los cuasicontratos, el ilícito civil o cuasidelito, los delitos y la ley.
Podemos leer este artículo dentro del Código Civil de la siguiente forma. Vamos a ver un momento acá al Código Civil. ...1944... ...1494... Fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de las personas que se obligan, como en la aceptación de una herencia, legado y en los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y por disposición legal de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Eso nos señala el artículo 1944. En ese sentido, dentro de la fuente de las obligaciones tenemos los contratos, de ahí se deriva la responsabilidad contractual, tenemos los cuasicontratos y dentro de ellos los define el Código Civil en el artículo 2303, como son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. También tenemos el ilícito civil o el cuasidelito, es decir, cuando se ha inferido injuria, pero no en el nivel tal que se constituye delito. Ahí tenemos la responsabilidad extracontractual, y en los delitos, conductas típicas, así como toda aquella responsabilidad que se deriva de la ley, todas las obligaciones que se derivan de la ley. En el caso de nosotros, o en el caso que nos compete, el estudio que vamos a hacer o va a recaer es sobre esta fuente de las obligaciones específicamente, aquel que ha inferido injuria o daño respecto a otra persona. En ese sentido, hablando de responsabilidad extracontractual, que es la que proviene de esta fuente de las obligaciones, podemos recordar a los hermanos Massot en sus lecciones de Derecho Civil, esta obra tan importante en este tema de la responsabilidad, donde nos define la responsabilidad extracontractual como aquella donde no existe ningún vínculo jurídico previo de derecho entre el victimario y la víctima. Es decir, por una situación aleatoria dentro del mundo jurídico y de los hechos de la naturaleza, se configura un daño entre dos personas o dos sujetos de derecho que no se conocen o no tienen una relación previa jurídicamente. En ese sentido, el profesor Díez Picasso nos va a señalar que el hecho dañoso constituye la fuente de la obligación porque se genera para el acreedor, que se llama víctima, el derecho de pedirle una prestación al responsable, que se llama deudor. Es decir, se configura ese vínculo jurídico entre el dañante y el dañado. En ese sentido, se tiene que el fin de la responsabilidad extracontractual es reparar el daño producido, aquel que genera el dañante hacia el dañado. En ese orden de ideas y desde un punto de vista estructural, la responsabilidad extracontractual del Estado la podemos ver desde dos aproximaciones. De manera genérica, y desde el mundo del derecho lo podemos ver desde estas dos aproximaciones. La primera, que es el análisis económico del derecho, y la segunda, que es la visión basada en teorías morales de justicia. Debemos tener en cuenta que esta división se estructura a partir de la visión de derecho del derecho anglosajón y la visión de derecho continental, de cómo a través de esta tesis filosófica los anglosajones dirimen y establecen las posiciones filosóficas para resolver sus juicios de responsabilidad, y los continentales, como nosotros, vemos o utilizamos una tesis distinta, que son las teorías basadas en justicia o las teorías morales de justicia para resolver los juicios de responsabilidad. En ese sentido, respecto a la primera tesis, que la utilizarán países de corte anglosajón como Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, esta tesis se fundamentará en un proceso o en un mecanismo de minimización de costos sociales para la producción de los accidentes.
de Contera, o por el contrario, las teorías morales de justicia estudiarán la responsabilidad extracontractual basada en unos requisitos de justicia, es decir, principio de justicia correctivo, distributivo y retributivo, que son por excelencia los tres principios de justicia que gobiernan los principios morales. Y por fuera de esos tres principios no existe más nada sobre lo cual se erija un juicio de responsabilidad, y ahora lo vamos a ver. De manera un poco tangencial, vamos a ver un poco sobre lo que es el juicio de responsabilidad sobre el enfoque del análisis económico del derecho, que como habíamos dicho es una visión de derecho anglosajona y que se le llama instrumentalismo, utilitarismo o consecuencialismo, que son otros nombres que recibe esta visión de responsabilidad extracontractual. En ese sentido, el análisis económico del derecho se constituye en un conjunto de normas y estructuras sociales que explican el principio de eficiencia. ¿En qué sentido? En que se debe obtener el mayor rendimiento de los recursos sociales a través de la prevención de los daños y minimización de los costos y de accidentes. Para ello, Posner, que es uno de los principales exponentes de esta tesis anglosajona dentro de la filosofía de la responsabilidad extracontractual, nos manifiesta de qué manera el Estado debe propugnar por buscar mecanismos para la disminución de daños en la sociedad y evitar los costos sociales de esto, porque en la medida en que particulares generan daños entre sí mismos, ni siquiera entre el Estado y los particulares, sino entre ellos mismos, el hecho de empezar a pagar condenas por daños generados entre ellos mismos disminuye su patrimonio y por ende disminuye la producción social que pueden tener en un Estado, lo cual genera un perjuicio común. En ese sentido, dentro de las reglas jurídicas de la responsabilidad, la visión de la responsabilidad bajo el enfoque económico tiende a conseguir una distribución más eficiente de los riesgos y costos relacionados con los daños y los accidentes. Es decir, se propugna por la optimización de los recursos en sociedad, de tal manera que si bien respecto a terceros no hay una relación como tal que los vincule con la víctima, todas esas personas intentando ser solidarios, no con el dañante, sino con la sociedad misma, en virtud del deterioro que se puede generar, se incentiva la disminución de accidentes a través de fondos de compensación para poder aplacar este tipo de daños que no solo le genera un daño a la víctima, un detrimento patrimonial al victimario, sino que también respecto a la sociedad se produce una disminución del poder adquisitivo respecto a todas las situaciones que se presentan. Por eso, en esta teoría el Estado debe propugnar porque existe una disminución o una política de disminución de daños o de costos sociales a través de fondos de compensación. En ese sentido, dentro de los principales autores de esta teoría o de este enfoque de la filosofía de la responsabilidad bajo el entendido del enfoque económico, tenemos a Richard Epstein y dentro de sus principales obras, la teoría de la responsabilidad estricta, a George Fletcher, con la equidad y utilidad de la teoría en el ilícito civil, a Jules Coleman, justicia correctiva, a Stephen Perry, comentarios a Coleman, a Ernest Wenrip, el caso del deber de rescate, y sobre todo a el principal exponente de la responsabilidad o de la filosofía de la responsabilidad colombiana, el doctor Jorge Luis Fabra Zamora, excelente hombre, por cierto, filosofía de la responsabilidad extracontractual, un llamado al debate, y también podemos encontrar otra obra de este gran filósofo que escribió con Carlos Bernal Pulido, filosofía de la responsabilidad extracontractual. En ese sentido, y ya descendiendo al caso en concreto y al punto que nos compete, tenemos lo que son las teorías morales o teorías basadas en justicia.
que también reciben los nombres de no consecuencialismo o de ontologicismo dentro de esta estructura de la responsabilidad. En ese sentido, ya aquí nos vamos a desligar de esa teoría anglosajona que se fundamenta en la minimización de costos sociales y nos vamos a la teoría de derecho continental, que es la que aplicamos nosotros los latinos y en Colombia particularmente, donde aplicamos estas teorías, y tienen como finalidad explicar el fundamento de por qué la víctima del ilícito civil tiene la posibilidad de reclamarle al dañador la reparación del daño respecto a sí mismo. Para ello, estas teorías morales de justicia se van a clasificar en tres principios como tales: principio de justicia correctivo, principio de justicia distributivo y principio de justicia retributivo. En ese sentido, fuera de estos tres principios de justicia no existe más nada para poder explicar de qué manera debe responder el dañante respecto al dañado, que no solamente se presenta en los juicios de responsabilidad civil extracontractual o contractual o penal o de responsabilidad laboral por accidentes laborales, etcétera. Se presenta en todas las áreas del derecho, de tal manera que es supremamente importante conocer cómo opera cada uno de estos principios dentro del proceso de justicia o de corrección del daño dentro del proceso o juicio de responsabilidad extracontractual. En ese sentido, el principio de justicia correctivo, según el cual un individuo tiene el deber de reparar el daño que ha causado con su conducta. Este principio crea dos deberes. ¿Esto qué significa? Pues este es el principio de justicia que todos conocemos. Se llama correctivo o conmutativo porque yo pretendo corregir el daño que yo he realizado. Si yo tomo este disco duro y lo aviento hacia el sujeto B y le parto la cabeza al sujeto B, bajo el principio de justicia correctivo yo debo corregir el daño que yo creé en el ordenamiento jurídico y desde el punto de vista fenomenológico. Cómo yo afecté a través de mis acciones a ese sujeto y le generé ese daño. En ese sentido, este principio de justicia opera bajo dos deberes. Un deber de primer orden que hace referencia a no causarle daño a nadie. Ese es el primer orden. Sin embargo, si yo transgredo el deber de primer orden, entonces tengo que incurro en el deber de segundo orden. En ese sentido, si yo dañé a nadie, si yo dañé a alguien violando la prohibición de no dañarlo, entonces yo tengo que reparar el daño que le hubiese causado. Por eso se llama correctivo, principio de corregir. De tal suerte que si una persona viola el deber de primer orden y causa un daño antijurídico a una persona, entonces emerge el segundo deber, que es el de reparar ese daño. En ese sentido, se configura en este principio algo que se llama el nexo de causalidad o la relación entre el dañante y el dañador, que es una de las características de este principio, pero no necesariamente cada vez que se configura un principio de justicia debe haber un nexo causal, porque eso es algo desde el punto de vista dogmático que tiene algunos tipos de variaciones y hay que entenderlo muy bien y ahora pasaremos a explicarlo. Otro de los principios sobre los cuales opera el principio de justicia distributivo hace referencia al principio de solidaridad y de reequilibrio de las cargas públicas. Es decir, se aplica a la incidencia de las cargas impositivas la justa distribución de las cargas y las pérdidas dentro de la comunidad. Entonces yo les preguntaría dentro de alguno de los miembros asistentes de la conferencia, ¿quién me puede decir por qué le doy dinero a un mendigo? ¿Quién me dice? De los asistentes, ¿quién me dice? ¿Por qué le darían? Buenos días. Bueno, pueden haber varios motivos. Puede ser por compasión. ¿Por qué otros? No sé, para que se sustente lo que bueno, sabemos que estas personas no tienen trabajo, no les dan la posibilidad de trabajar y pues
ellos no tienen el poder adquisitivo para por lo menos comprarse algo para la comida. Y pues, listo, entonces para tú lo cubrir estás ciertas haciendo en virtud del principio de solidaridad y pretendes reequilibrar las cargas públicas que recaen sobre ese sujeto. Es decir, sobre esa persona que tú primero analizas, tú observas su vestimenta, verificas de que esa persona no tenga unos tenis Jordan de $1.000.000, verificas que no tenga un iPhone 13, no tenga el carro parqueado a la vuelta y esté pidiendo plata, sino que tú observes que de verdad esa persona está en una situación de desvalía en relación con la media del entorno social y tú dices, bueno, esta persona está sufriendo unos vejámenes muy grandes y unas cargas públicas que en realidad parece que no pudiera soportar. De tal manera yo, comportándome como un sujeto solidario y recordando esas nociones de preámbulo de la Constitución, artículo 1 y artículo 2 de los fines del Estado, vamos a colocarnos en la mano en el corazón y como un sujeto solidario vamos a entregarle una moneda para hacer menos gravosas sus cargas públicas y reequilibrarlas. En ese sentido, así de igual forma, funcionaría o aplicaría el principio de justicia distributivo, en donde si bien la persona que está siendo afectada o dañada, la persona es dañada por una persona específica, la indemnización o la reparación de ese daño no viene propiamente dicho del dañador, sino que el principio, en virtud del principio de solidaridad y de justicia, se hace una redistribución de ese daño a través de la sociedad en virtud del reequilibrio de las cargas públicas y se pretende compensar vía solidaridad ese daño que se le causó a la persona. Un ejemplo claro de estos es la teoría del daño especial dentro del régimen de responsabilidad objetivo que manejamos en el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado. Ejemplo, cuando hay una bala perdida, donde en esos casos o en los casos donde hay confrontación de armas en procedimientos policivos entre cuando están cogiendo a un bandido, la policía abre fuego contra el bandido abre fuego contra la policía, hay un fuego cruzado y hay una bala perdida y es imposible determinar si la bala fue percutida por el arma del bandido o fue percutida por el arma de la policía. Se aplica el régimen de responsabilidad objetivo bajo la teoría del daño especial y en virtud del principio de justicia distributiva y reequilibrio de las cargas públicas por ser un daño tan anormal, se ordena la indemnización basado en ese principio donde si bien puede que el dañador haya sido el bandido, se hace la indemnización bajo esta teoría, es decir, se distribuye esa reparación a través de todos los miembros de la sociedad. Este es otro de los principios más importantes que tenemos para poder fundamentar un juicio de responsabilidad extracontractual. Pero vuelvo y repito, acuérdense que estas teorías no solo aplican dentro del juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, sino que operan en todos los juicios de responsabilidad. Prueba de ello es este tercer principio que tenemos, como es el principio de justicia retributivo. Este principio de justicia retributivo nos hace referencia al principio de justicia vindictativo, es decir, yo pretendo que se me reparen daños punitivos en virtud de un agravio desde el punto de vista típico que se me haya cometido a mi persona. En ese sentido, este principio exige también dos características o dos elementos básicos que son, el primero, que se ha impuesto una sanción aproximadamente proporcional a la gravedad moral de la conducta cometida y el segundo, una prohibición de una sanción desproporcionada frente a la gravedad de la conducta. De tal manera que este principio pregona porque el causante del agravio o la lesión recibe una sanción proporcional a la que recibió la víctima en razón de su conducta. Esto es propio del derecho penal. Lo que ocurre es que en el derecho penal, o yéndonos al campo del delito, cuando nosotros somos víctimas de un atraco o podríamos llegar a ser víctimas
de un asesinato de un familiar, nosotros, en virtud de la teoría contractualista, nosotros cedimos ya la posibilidad de la persecución penal o de la judicialización a esa institución llamada Estado, y bajo la garantía de, en nuestro caso, la Fiscalía, que es la que investiga los delitos, y al aparato judicial. Entonces ya nosotros no vamos a asesinar asesino a nuestro familiar, Código de Hammurabi, Ley del Talión, sino que vamos a esperar a que el Estado, a través de sus organismos, tome las acciones respectivas desde el punto de vista judicial, para que, no siendo nosotros, pidamos la reparación del daño, hagamos cumplir la reparación del daño punitivo, lo haga cumplir la Fiscalía, porque en realidad, o el juez penal, porque en realidad lo que se hace por parte de este principio es materializar esa ley del Código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Lo que ocurre es que en este caso ya la facultad punitiva no está en manos de la persona. Entonces, no es cierto, o no es del todo cierto, que ya la teoría del ojo por ojo, diente por diente, no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Sí existe, y está ahí, y está regulada, y está bajo el principio de legalidad. Lo que ocurre es que tú no eres el titular, o nadie es titular de la acción punitiva o de la acción penal, sino solo la Fiscalía. Quien va a perseguir o va a materializar esa reparación de la acción punitiva, que en la mente de cualquier ciudadano estaría en su cabeza, no va a ser él, sino las instituciones del Estado. Entonces, esa materialización de la acción punitiva, del principio de justicia vindicativo, retributivo, porque así se llama, pedir una retribución. La retribución o la satisfacción no la vas a solicitar tú en calidad de víctima o de agraviado, la va a solicitar el Estado, colocándose en tu lugar y solicitando que esa persona reciba una sanción proporcional a través de la pena de la libertad en estos casos. Tanto es así que ese principio, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, como no existe la pena de muerte o las sanciones físicas, no nos vamos a ese punto, pero en otros ordenamientos jurídicos, como en Estados Unidos, donde hay cadena perpetua o hay pena de muerte, está la materialización efectiva de ese principio de justicia retributivo, vindicativo, o de ese ojo por ojo, diente por diente del Código de Hammurabi, pero materializado a través de la acción punitiva de la Fiscalía. En ese sentido, viendo este esquema general de la responsabilidad o de los principios de responsabilidad, se hace pertinente traer a colación algunos elementos de la responsabilidad extracontractual de los particulares o de la responsabilidad extracontractual civil. Para ello se hace necesario citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 24 de agosto del 2009, con ponencia del magistrado William Namen Vargas, en el expediente de la referencia, que es una sentencia hito, donde a grosso modo se hace la estructuración de lo que es el juicio de responsabilidad extracontractual subjetivo y objetivo, donde en materia privada la estructura será la siguiente. Vamos a tener que la responsabilidad extracontractual civil es igual a un daño más una relación de causalidad más un fundamento, que es el elemento jurídico a través del cual se justifica el daño, y la culpa como tal, el elemento culpa. En ese sentido, frente al juicio de responsabilidad civil de los particulares, tenemos que nos podemos exonerar cuando seamos demandados a través de dos elementos o dos teorías, que son la primera, la prueba de diligencia y cuidado, y la segunda, que es la causa extraña. ¿Y qué es la causa extraña? Pues naturalmente aquella que contiene elementos como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho determinante de un tercero, la fuerza mayor, el caso fortuito, siendo el caso fortuito uno que atenúa y no exonera del todo porque es previsible, y en relación con la responsabilidad objetiva, que el Código Civil no las define como aquellas relacionadas con actividades peligrosas. Ojo, estoy hablando de responsabilidad civil,
en este momento, que es aquella responsabilidad sin culpa y donde la conducta de la gente no es relevante, es decir, que se produce un daño a pesar de estar actuando legítimamente en el desarrollo de las actividades, de tal manera que en el juicio de responsabilidad civil, por responsabilidad objetiva, la responsabilidad será igual al daño más la relación de causalidad y el fundamento, es decir, se excluye el elemento culpa en el juicio de responsabilidad civil y al excluirse el elemento culpa del juicio de responsabilidad civil, no es posible exonerarnos de responsabilidad a través de lo que se llama la prueba de diligencia y cuidado, de tal manera que en este tipo de responsabilidad, cuando se me está endilgando responsabilidad de carácter objetivo por actividades peligrosas, yo me voy a exonerar únicamente alegando la causa extraña en su modalidad de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué hago referencia a la responsabilidad extracontractual de los particulares si se supone que lo que estamos hablando es de responsabilidad? Un momento. Listo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos, es importante hacer primero referencia a la responsabilidad extracontractual de los particulares, porque a partir de la responsabilidad de los particulares es que empezamos a crear, por lo menos cuando se crea la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las primeras teorías con fundamento en las cuales vamos a empezar a dirimir juicios. En ese juicios de responsabilidad del Estado, y ahora lo vamos a ver. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad extracontractual, en la responsabilidad extracontractual no podemos observar el elemento culpa, como lo observamos según el Código Civil, según ese artículo 63 del Código Civil y el 1604. ¿Por qué? Porque esos artículos nos hablan o nos hacen referencia al principio del utilitas contrahentum o el principio de la utilidad del contrato. Naturalmente, como no estamos hablando de una responsabilidad extracontractual, la graduación de culpas que nos hace este artículo, que es el dolo, la culpa grave y la culpa levísima, no tienen cabida en este juicio como tal de responsabilidad extracontractual, porque no hay contrato respecto del cual hacerle una graduación de culpa. Simplemente debemos mirar la culpa en la responsabilidad extracontractual como el incumplimiento del contenido obligacional del ordenamiento jurídico por parte del sujeto al cual se le atribuye la responsabilidad. Listo. Acá no vamos a hacer la referencia que hacemos al artículo 63 del Código Civil, debido a que no estamos respecto a la utilidad del contrato o respecto a un contrato de carácter civil, artículo 63. ¿Quién me regala la lectura del artículo, por favor? Bueno, entonces la ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave o negligencia grave, culpa lata.
es la consistente en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligencias o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. La culpa leve o descuido leve, ligero, es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Y la culpa o descuido levísimo es la falta o aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Vemos que las tres clasificaciones de culpa que nos da el artículo 73 se basan en lo que es la utilidad del contrato, en la utilidad del negocio, de la utilidad del contrato negocial. En ese sentido, esta clasificación de culpa a nosotros no nos sirve, así como tampoco nos sirve la clasificación de las responsabilidades por culpa que nos da el 1604 del Código Civil. El 1604 del Código Civil, que nos dice, nos hace la graduación de culpas hasta dónde debe responder el deudor. Y esto es importante, pero en los contratos, no en la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, podemos ver cómo nos está redactado el artículo que dice, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo sean útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta el beneficio. En ese sentido, como acabamos de mencionar, no es posible aplicar el artículo 63 y el 1604 en esta clase de responsabilidad. Que hay una persona que está intentando entrar y me está escribiendo que no le permite el link. Ya, listo. Ya entró la persona. Listo. En ese sentido, queda claro que nosotros dentro de la responsabilidad extracontractual no podemos apelar al artículo 63 y al 1604 del Código Civil porque estos artículos nos hacen una clasificación o hacen referencia es al principio del utilitas contrahentum, siendo el contrato un tipo de responsabilidad distinta a la responsabilidad extracontractual. Vuelvo y repito, entonces acá nos basaremos en la teoría del incumplimiento del contenido obligacional del ordenamiento jurídico por parte de a quien se le atribuye la responsabilidad. Eso es culpa en materia de responsabilidad extracontractual. Entonces dejamos a un lado el artículo 63 y el 1604 del Código Civil y nos concentramos en esta visión de culpa. En ese sentido, para los particulares, esa responsabilidad extracontractual estará configurada del 2341 al 2360 del Código Civil, dividiéndola esencialmente en tres categorías para los particulares: la responsabilidad por el hecho propio, la responsabilidad por el hecho de un tercero y la responsabilidad por el hecho de las cosas. En ese sentido, llegamos al punto de por qué era importante hacer este introito o esta introducción en relación con la responsabilidad civil extracontractual de los particulares. Pues tenemos que tener en cuenta que solo hasta el año de 1913 el Consejo de Estado empieza a tener, se crea como tal la jurisdicción de lo contencioso administrativo y empieza a tener facultades jurisdiccionales, de tal manera que ¿qué sucedía con los conflictos entre la administración y los particulares hasta antes de ese momento? Hasta antes de ese momento hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en su sala de negocios generales tenía una competencia para resolver esos negocios y hasta el año 39 tuvo una competencia residual para poder resolver este tipo de asuntos cuando no estaban claramente determinados respecto al Consejo de Estado, de tal manera que por analogía aplicaba los preceptos del Código Civil en lo que son relativos al artículo 2341, responsabilidad por el hecho propio, 2347, 2348 y 2349 en relación con la responsabilidad por el hecho ajeno y
naturalmente, lo que son las posiciones doctrinarias de la culpa en eliendo y culpa in vigilanto para responsabilizar a la administración pública en los actos de gestión. De tal manera que, recordando, tenemos que tener en cuenta que el Consejo de Estado en Colombia aparece con esa primera función consultiva. Aparece en 1817 y desaparece en 1846 y reaparece nuevamente en 1910. En ese sentido, pero aparece, vuelvo y repito, con esa función consultiva. No es hasta la expedición de la Ley 130 de 1913 que se adopta el primer Código de lo Contencioso Administrativo en concomitancia con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1914, donde se crea el Consejo de Estado por primera vez con función jurisdiccional, de tal manera que esta ley constituye el primer gran texto administrativo para poder desarrollar el contenido de la jurisdicción. Aquí vemos la importancia entonces de por qué referirnos en principio a la responsabilidad extracontractual de los particulares bajo el entendido de que hasta este momento todavía la Corte Suprema de Justicia se abrogaba competencias en su sala de negocios generales para poder resolver conflictos entre el Estado y los particulares. En ese sentido, esta ley 130 de 1913 primero desarrolla la jurisdicción, establece condiciones y competencias y se crean los primeros tribunales administrativos del país, como son el de Bogotá, Boyacá, Cartagena, Cali, Popayán, donde tenían competencias en todo el país. Es decir, este primer tribunal de Cartagena tenía competencia y que anteriormente quedaba en el cuartel del Fijo, que era un cuartel o un regimiento general para la defensa del Estado en esa época. Este primer tribunal de Cartagena tenía competencias en Barranquilla, Santa Marta, e inclusive hasta en Andrés alcanzó a tener competencia el tribunal de Cartagena, desde el punto de vista histórico. En ese sentido, se completa lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras ciudades que también tuvo competencia el Tribunal Administrativo de Cartagena para la época. Se adopta el primer Código Contencioso Administrativo colombiano, luego pasamos a la Ley 167 del 41 con ese segundo código, el Decreto 01 del 84, el antiguo CCA, el nuevo CEPACA y actualmente la reforma de la 2080, la reforma de la 2080 del 2021, que me parece algo genial. Para los que estamos manejando el tema, regresamos un poco a la escrituralidad, pero bueno, en la práctica se ha convertido en una herramienta muy importante con lo de la sentencia anticipada. En ese sentido, teniendo claro el panorama de los antecedentes históricos y filosóficos de la responsabilidad extracontractual, podemos ver que ingresamos a lo que es la cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado. Para los particulares sería entonces el 2341 del Código Civil. Para el Estado sería el artículo 90 de la Constitución. Y vamos a tener que este artículo 90 de la Constitución nos señala que el Estado responderá patrimonialmente primero, un primer elemento, por daños antijurídicos, es decir, el daño reviste una característica cualificada. Esa lesión a los intereses jurídicos de una persona debe estar cualificada por la antijuridicidad. No solo es el cambio fenomenológico desde los hechos de la naturaleza, de la lesión de la persona, sino que esa lesión debe encontrarse en una situación de no soportabilidad para esa víctima o aquel que padece el daño. Y además de eso, de ese daño cualificado con esa característica de antijuridicidad, porque recordemos, existen daños jurídicos y otros antijurídicos. Un ejemplo de daño jurídico sería el pago de impuestos. Cuando yo pago impuestos, yo siento que tengo un detrimento patrimonial, pero ese detrimento patrimonial está plenamente justificado porque la ley me impone esa carga. Cuando en virtud cuando en virtud de la utilidad pública yo debo vender al precio
más o menos razonable un pedazo de mi terreno para que pase una carretera. Eso es un daño jurídico. En ese sentido, lo que es indemnizable son los daños antijurídicos, pero aparte de ese primer presupuesto requisito, yo necesito la imputación plena que nos señala este artículo 90 de la Constitución. Esta imputación plena se conformará de dos niveles. Un primer nivel, que es la imputación fáctica o material, y un segundo nivel, que es la imputación jurídica, y esto lo podemos encontrar en las sentencias de constitucionalidad C619 del 2002 y C037 del 2003, que son unas sentencias básicas o esenciales para poder comprender la temática. Este es un mapa, un esquema general, no de todo el juicio de la responsabilidad, sino de la imputación, porque el mapa del daño sería un poco más extenso. Entonces, tocaría primero mostrar un mapa y después el otro, pero como lo que nos compete en estos momentos o la disertación es la imputación, nos vamos a centrar sobre lo que es la imputación plena, específicamente sobre la imputación material y respecto de las teorías de imputación objetivas provenientes del derecho penal hacia el derecho administrativo. Aquí entramos ya en materia respecto de lo que vamos a presentar en la disertación. Este juicio de responsabilidad nos induce o nos indica que la responsabilidad extracontractual del Estado está compuesta por un daño desde el punto de vista fenomenológico que debe revestir una característica de antijuridicidad. Ya nos lo decía el maestro Henao en sus clases de Derecho Administrativo, todas esas características que debe tener el daño para su configuración, pero vuelvo y repito, en este caso nos vamos a centrar sobre la imputación plena. La imputación plena tiene dos niveles. El primero, la imputación fáctica, que se puede llamar material, y dentro de esa imputación fáctica tenemos que este primer nivel nos hace o nos responde una pregunta. ¿Qué pregunta nos responde la imputación fáctica? ¿Cómo atribuye un resultado a determinada persona? Pues bien, yo puedo atribuir un resultado únicamente bajo dos supuestos. O lo hago o no lo hago. El hacer o el no hacer. Esas son mis dos opciones para poder atribuir responsabilidad a un sujeto. Si yo atribuyo responsabilidad a un sujeto a través de la acción, yo entonces lo estoy haciendo a través de las teorías de la causalidad, desde el plano ontológico, desde las leyes de la naturaleza, es decir, desde la física. Desde los hechos de la naturaleza, todo lo que sea una modificación de la realidad, yo voy a hacer la atribución desde ese plano. Claro está que la causalidad solo opera en sentido positivo. Aquí podemos recordar, no sé si ustedes se acuerdan de la película Matrix, Matrix Recargado, cuando tienen esas conversaciones elevadas. Hay un programa de la Matrix que empieza a hablar sobre la causalidad y dice que a cada causa viene una reacción. No sé si lo recuerdan. Bueno, para que se configure la causalidad siempre va a ser necesario la impresión de energía positiva en un objeto o en una acción para que se configure una modificación de los hechos de la naturaleza, pues ex nihilo fit no fit, de la nada a nada. Yo no puedo modificar la realidad de los hechos de la naturaleza si yo no tengo una energía positiva que modifique eso dentro de la física o dentro del plano de los hechos de la naturaleza. En ese sentido, los filósofos europeos, ya desde el siglo XVII hasta el siglo XX, empezaron a desarrollar diferentes teorías para poder encasillar o encauzar o controlar lo que es la teoría de la causalidad. Vamos a ver entonces lo que es la teoría de la equivalencia de condiciones, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente y lo que es la teoría de la causa adecuada. En ese sentido, cuando hablamos de teoría, voy a mencionarlas de manera genérica porque más adelante las vamos a profundizar. La teoría de la causa, de la equivalencia de condiciones es la teoría sine qua non, es decir, la teoría a través de la cual yo me puedo remitir infinitamente a las condiciones hacia el pasado.
Si mi papá no hubiera conocido a mi mamá, no me hubieran tenido a mí. Si no me hubieran tenido a mí, yo no hubiera estudiado Derecho. Si yo no hubiera estudiado Derecho, no me hubiera graduado. Y si no me hubiera graduado, no estuviera presentando esta diapositiva. Entonces, luego, el hecho de que mi papá conoció a mi mamá es un hecho totalmente relevante para que yo esté haciendo esta presentación en estos momentos. Esa es una de las teorías más complejas y a través de las cuales se produce un proceso de indeterminación causal que trata de ser corregido por estas teorías que a continuación expresaré, que son la teoría de la causa próxima, la causa eficiente y la causa adecuada. Causa próxima, causa más próxima al hecho que se presenta. Ejemplo, la causa próxima en relación con mi presentación es que yo preparé esta disertación para poder presentársela. Causa eficiente, el hecho única y exclusivamente de que si bien yo hice la presentación, estoy aquí sentado, fue la invitación que me hizo o la deferencia que tuvo la universidad para poder realizar la presentación. Causa adecuada, el conocimiento que tuvo la persona que me invitó y todas las circunstancias alrededor que se presentaron para poder realizar esta disertación. Sin embargo, ya por allá en el siglo... ya por allá en 1900, del 39 al 45, en ese periodo entre guerras de la Segunda Guerra Mundial, se produce algo que se llama la crisis del dogma causal, donde las teorías de causalidad se vuelven insuficientes para atribuir responsabilidad. ¿Por qué se vuelven insuficientes? Por el progreso de la sociedad, no necesariamente porque una persona haga un resultado necesariamente debe ser, es la única manera de poder responsabilizar a ese sujeto que realiza la acción. Ahí vemos cómo empiezan las omisiones a jugar un papel importante en el proceso de atribución material de resultados, que es a lo que la doctrina llama imputación o causalidad hipotética, porque la causalidad, recordemos, solamente opera en un solo plano, en el plano del hacer. En ese sentido, estas teorías que desarrollan la imputación son provenientes del derecho penal, desarrolladas por Richard Owning, Niklas Luhmann, Gunther Jacobs, Klaus Roxin, entre otros muchos autores del derecho penal que desarrollan estas teorías para la escuela funcionalista del derecho penal. Y en los años 90 el Consejo de Estado empieza a tomar mano de todas estas teorías y las atribuye y las incluye dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado para poderle dar solución a un problema específico y determinante que se vivía en los años 90 en Colombia, que era el problema de la responsabilidad por los actos de terrorismo, donde es un tercero el que comete el daño, pero termina respondiendo el Estado por el hecho de una persona que realiza actividades dañosas hacia la población, posiblemente por no desplegar las acciones de salvamento adecuadas o por permitir las acciones teniendo la capacidad de vida y la capacidad evitadora para poder repeler el ataque terrorista. En ese sentido, al ser insuficientes las teorías causales, debido a que no era posible atribuirle desde el punto de vista de la acción esa responsabilidad a la administración, porque la administración no es la que coloca la bomba, no es la que huele el oleoducto, no es la que huele el gasoducto, no es la que huela y secuestra en las estaciones de policía. Entonces, se inventa esta teoría, o más bien no se la inventa, la trae de Europa, de las escuelas del derecho penal, y las empieza a aplicar desde un punto de vista, hace un mix entre todas estas teorías y empieza a aplicar 6 teorías básicas dentro de la jurisprudencia colombiana, que son el riesgo permitido, el principio de confianza, la posición de garante, la acción a propio riesgo, la prohibición de regreso y el fin de protección de la norma. Estas teorías, que las vamos a explicar acto seguido, hacen referencia esencialmente a la posibilidad de atribuir responsabilidad a la administración bajo supuestos donde no es la administración la causante del daño, pero desde un punto de vista de la capacidad evitadora permite que se configure el daño. El riesgo permitido hace referencia a que hay un riesgo jurídicamente aprobado y uno jurídicamente desaprobado. Cuando se configura el riesgo jurídicamente desaprobado, entonces surge la posibilidad de atribuir o de imputar materialmente. Principio de confianza. Todos confiamos en la
en la posibilidad de que, o en el deber de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que el policía de tránsito no se huele el semáforo y si se lo huela, se encuentra en el deber de responder por defraudar la confianza al ordenamiento jurídico, la posición de garante. Dentro de los deberes de actuación, márgenes de actuación, debiendo desplegar las acciones para evitar el daño, no lo hace, teniendo la capacidad de vida y la acción de vida. La acción a propio riesgo, la prohibición de regreso y fin de protección de la norma que se constituyen ya prácticamente en causales de exoneración de responsabilidad, pero que las vamos a profundizar posteriormente. Nosotros nos vamos a centrar en la conferencia sobre este primer nivel de atribución. Creo que esto ya es bastante conocido por todos, que el segundo nivel es la imputación jurídica y se imputa exclusivamente a través de dos regímenes, que son el régimen de responsabilidad subjetivo con culpa o el régimen de responsabilidad objetivo sin culpa, y dentro del régimen de responsabilidad subjetivo tienes la falla y la falta del servicio, y que la falla del servicio la puedes clasificar doctrinal o jurisprudencialmente dentro de muchas variantes que son la simple, presunta, probada, relativa, anónima, etcétera, dentro de las muchas causales o vertientes que tiene, y esto es un mare magnum de información que tocaría profundizarlo en su debido momento, pero no es el punto, sino este primer nivel. Y la responsabilidad objetiva, que hace referencia a dos regímenes de responsabilidad esencialmente, que son el daño especial cuando hay un desequilibrio de las cargas públicas y se pretende reequilibrar por la normalidad del daño que sufre una persona en virtud del principio de justicia que distributivo, como habíamos hablado que hay un principio de justicia correctivo, distributivo, retributivo. En este caso es el principio de justicia distributivo el que encierra este circuito o este título jurídico de imputación. Recordemos que esto es el régimen de responsabilidad y este es el título jurídico de imputación, así se llama. Y dentro del título jurídico de imputación, que es el riesgo excepcional, cuando se introduce a la sociedad actividades peligrosas que son necesarias, pero introducen un factor de riesgo, como el riesgo peligro, el riesgo beneficio, el riesgo y el riesgo conflicto dentro de las situaciones que se pueden presentar. En ese sentido, profundizando ya un poco dentro de la imputación, que es lo que nos compete dentro de esta charla, vamos a tener que las imputaciones fácticas son las indicaciones históricas referidas a los hechos a los cuales el demandante edifica las pretensiones. Es decir, cuando hablo de imputaciones fácticas, yo me estoy refiriendo a todo lo que sucedió desde el punto de vista probatorio en un juicio de responsabilidad, y bajo esas indicaciones históricas y probatorias, yo cómo atribuyo un resultado a una determinada persona. Mientras que las imputaciones jurídicas aluden a las fuentes normativas de deberes y obligaciones para poder explicar por qué esa persona debe responder. Ejemplo, en una imputación fáctica, cuando yo le tiro este disco duro en la cabeza a una persona, yo voy a relatar de qué manera yo tomé el disco duro, lo lancé y desde el punto de vista de la causalidad le hice el daño y le partí la cabeza a una persona. Imputaciones fácticas. Desde el punto de vista jurídico, la imputación jurídica sería ¿por qué yo debo responder si le lancé y le partí la cabeza a la otra persona? 2341 del Código Civil. En el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado, habría que aclarar que nosotros como tal, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no tenemos un código de responsabilidad extracontractual. Lo que tenemos es el artículo 90 de la Constitución, el Código Civil que aplicamos en forma subsidiaria y los precedentes jurisprudenciales o elaboraciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, donde aplicamos toda la normatividad del ordenamiento jurídico. Para nosotros, que no tenemos un código un título de responsabilidad extracontractual dentro de nuestro ordenamiento jurídico para la responsabilidad del Estado, nuestro código de responsabilidad
se amplía en un espectro tan grande que viene siendo todo el ordenamiento jurídico. Siempre que nosotros vamos a hacer una confrontación normativa entre los deberes de actuación del agente de la administración y lo que debió hacer, eso va a ser causal de falla o falta del servicio si lo hizo o no lo hizo. Entonces, teniendo en cuenta de que nosotros no tenemos una normatividad específica, sino que todas las normas eventualmente pueden hacer parte de ese código mental de responsabilidad extracontractual de la administración, porque no existe, tenemos que cada norma que sea infringida constituye una imputación jurídica dentro de nuestro juicio de responsabilidad. Entonces, ya aquí vamos a profundizar un poco en lo que es la imputación material y vamos a ver en primera medida lo que son las teorías causales, como lo habíamos dicho. ¿Qué son las teorías causales? Las teorías causales son unas teorías a través de las cuales yo atribuyo materialmente un resultado a un determinado sujeto a través de acciones positivas desplegadas por agentes estatales y a través de la cual yo modifico la naturaleza con la impresión de una energía positiva para generar daño. Recuerden, ex nihilo fit, no fit, de la nada nada. Ese brocárdico o latinismo nos lo señala ya el profesor Mirpuk en su obra Responsabilidad Sanitaria de la Administración, citado por el profesor Hugo Marín Hernández en sus sentencias como magistrado auxiliar del Consejo de Estado del doctor Mauricio Fajardo. En ese sentido, tenemos también las teorías de imputación objetivas. ¿Y a qué hacen referencia las teorías de imputación objetiva? Yo atribuyo entonces, si puedo atribuir a través de teorías causales por hacer, yo puedo atribuir a través de teorías de imputación objetivas por no hacer. Solamente tengo dos opciones para dañar a alguien o para cometer un daño. O hago algo o no hago algo. ¿Puedo dañarte haciendo algo? Pregunta, ¿puedo dañar a alguien no haciendo algo? ¿Quién me dice? Sí, claro, doctor, por omisión. Exacto. Entonces, hay que ver qué es una omisión, cómo se constituye una omisión y cuáles son las características que debe tener una omisión para que se pueda considerar como un elemento o un factor de atribución respecto al daño cometido por una persona. Entonces, en relación con las teorías de imputación objetiva, se configuran como consecuencia de las acciones negativas derivadas del incumplimiento de los deberes de actuación consagrados por el ordenamiento jurídico, cuando el omitente tenía el deber de evitar el resultado lesivo poseyendo la acción y la capacidad para impedirlo. El policía o el militar que está, el policía que está en un centro comercial y están asaltando a una de las personas que va pasando al lado con un corta uña y el policía tiene una tonfa al lado, tiene su pistola, tiene un taser y tiene toda la capacidad de vida y solamente se queda observando cómo atracan a la otra persona con un corta uña. Eso configura un caso de omisión porque la persona el omitente tenía el deber de evitar el resultado, poseía la acción y la capacidad para impedirlo. Eso es como uno de tantos ejemplos. Entonces, entrando a lo que son las teorías causalistas para explicar este tema, tenemos que dentro de las teorías causalistas hay una teoría que es la teoría generalizadora o la teoría de equivalencia de condiciones que ya habíamos hablado, que es la del infinitum in regreso, que es la que más problemas nos da, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad como desde el punto de vista de la filosofía. Inclusive, esta teoría, cuando ustedes se ven la película de Volver al Futuro, la película de Terminator, la película de Matrix, todas las películas. No sé si alguien se ha visto El efecto mariposa, donde el protagonista viaja al pasado intentando cambiar las cosas y cada vez que mueve una cosita chiquitica del pasado, toda la realidad hacia futuro cambia. No sé si han visto ese tipo de películas. Bueno, esta teoría que es la teoría de la equivalencia de condiciones, que nos hace referencia a cómo todas las causas de un daño o de una situación son exactamente iguales y tienen la misma relevancia. Por eso se llama equivalencia de condiciones.
Luego pasamos a lo que es el dogma causal, que es una de las maneras de cómo frenamos esa indeterminación causal que se nos presenta con la teoría generalizadora de equivalencia de condiciones, y luego pasamos a las teorías individualizadoras de condiciones, a las teorías individualizadoras de la causalidad para poder frenar el proceso de indeterminación causal que nos generan estas teorías, teoría de la causa próxima, causa eficiente y causa adecuada. Para ser un poco más explícito, vayamos a la explicación de cada una de estas teorías porque es un poco complejo manifestárselos de esta manera. Primera teoría, teoría generalizadora o teoría de la equivalencia de condiciones o teoría sine qua non. Boff y Boguero explica el fundamento de esta teoría de la siguiente manera. La base de la teoría es que no distingue entre las condiciones. Por el contrario, las considera todas del mismo valor en la producción del daño. Todas las circunstancias inciden en la producción del daño. Acá tenemos un ejemplo. Yo, César Mesa, me dirijo al aeropuerto de Barranquilla a tomar mi avión a Bogotá de 1 p.m. Me para un policía de tránsito y me detiene 1 hora revisándome los documentos del vehículo. Pierdo mi vuelo de 1 p.m. y me toca viajar en el vuelo de las 3 p.m. Sin embargo, este vuelo explota por una bomba terrorista y muero. Luego entonces, el hecho de que el policía me retrasó tuvo incidencia directa en la producción del daño. Eso sería cierto bajo esta teoría de equivalencia de las condiciones, porque todas las situaciones que se presentan tienen el mismo nivel indicador para la producción o la atribución causal de un daño respecto al fin del mismo. No sé si eso está claro o está un poquito enredado. ¿Me lo puedes repetir, doctor Manzor? Listo, mira. Un ejemplo. Mi papá se llama Hernando Mesa. Hernando Mesa tuvo a César Mesa. César Mesa estudió Derecho. César Mesa hizo una presentación para la universidad. Luego, entonces, el hecho de que mi papá me hubiera tenido a mí tiene una incidencia directa en que yo esté haciendo esta presentación, porque todas las condiciones tienen el mismo nivel y así nos podíamos regresar hasta más atrás. Si a mi papá no lo hubiera tenido mi abuelo, y a mi abuelo no lo hubiera tenido su abuelo, yo no estuviera haciendo esta presentación. Tomemos ese ejemplo y manifestémoslo en la teoría de la equivalencia de condiciones. Yo me dirijo al aeropuerto de Barranquilla a tomar un vuelo de Barranquilla a Bogotá de 1 p.m. Me para el policía de tránsito y me detiene revisándome los documentos y pierdo el vuelo de 1 y me toca viajar a las 3. En el vuelo de las 3 explota una bomba terrorista. Luego entonces, esa situación de que el policía me detuvo revisándome los documentos tuvo incidencia directa en la producción del daño. Bajo la teoría de la equivalencia de condiciones, el hecho de que el policía me hubiera detenido revisándome los documentos tiene la misma relevancia causal que la bomba terrorista que pusieron y por la cual se generó mi fallecimiento. ¿Eso está claro o está todavía un poquito enredado? No, ya entendí mejor. Está claro. Profe. Listo, bueno. Vamos a la siguiente teoría. Vamos a explicar todas las teorías con el mismo ejemplo para que esté un poquito más claro. Luego se genera lo que es el dogma causal. El dogma causal surge en el siglo XIX en Alemania como una forma de evitar el regreso infinito, el infinitum in regressum de la teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Cuál es el infinitum in regressum? Ahora está de moda un disquito que dice que la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, el reggaetón ese, bueno, eso es causalidad pura. Eso es teoría de la causalidad en la modalidad de equivalencia de condiciones. Cuando se está refiriendo a la mamá de la mamá de la mamá, está refiriendo a la causa de la causa de la causa de la causa de la causa que genera el daño. Como en el caso del que les acabo de explicar, que mi papá me haya tenido y su papá lo haya tenido y su tatarabuelo lo haya tenido y el papá de su papá lo haya tenido, eso generó que yo hubiera podido presentar la conferencia el día de hoy. Eso es causalidad. Pero entonces, si bien desde un punto de vista de la filosofía, de los hechos de la naturaleza, de la lógica, es posible y es real que eso suceda, porque si ustedes hacen un análisis, bueno, en realidad si mi abuelo se hubiera muerto, yo no hubiera nacido. Luego entonces, eso tuvo una injerencia razonable en la producción del daño. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual eso no es admisible. Hay que buscar unos límites teóricos dentro del juicio de responsabilidad hasta cuándo irnos a un regreso para poder atribuir responsabilidad. Por eso en Alemania se empiezan a presentar
por parte de los filósofos las teorías individualizadoras de la causalidad, con la finalidad de ¿qué? De frenar el infinito regreso de la peligrosa teoría de la causalidad adecuada. Esa teoría te sirve para aplicarla en una película de viaje en el tiempo o en la misma vida real, pero no te sirve para un juicio de responsabilidad. En ese sentido, se crean tres teorías más, que son la teoría de la causa próxima, causa eficiente y causa adecuada. Vayamos a la teoría de la causa próxima, que es atribuida al filósofo Francis Bacon, un filósofo inglés, en el siglo XVI, y manifiesta o se fundamenta en que la causa es el antecedente o factor oído temporalmente inmediato de un resultado. Es decir, que los demás hechos que influyen más lejanamente en la producción de este resultado son condiciones, pero no su causa. Solo la causa más cercana incide en el hecho dañoso. Entonces vemos cómo hay un giro de 180 grados hacia la teoría de la equivalencia de condiciones. Y nos dice, bueno, el factor temporal inmediatamente más cercano es la causa que nos genera la producción del daño. Vamos al ejemplo de la bomba y del viaje. Yo me dirijo al aeropuerto de Barranquilla a tomar mi avión a Bogotá de 1 p.m. y me para un policía de tránsito y me detiene 1 hora revisándome los documentos del vehículo. Pierdo mi vuelo de 1 p.m. y viajo en el de 3 de la tarde. Sin embargo, en este vuelo explota por la bomba terrorista y en ese sentido, luego solo el acto de terrorismo tuvo incidencia directa en el hecho dañoso. Miren que es el mismo ejemplo, pero aplicando otra teoría de causalidad, el resultado de la atribución es distinto. ¿Esta está clara, esta teoría? Sí, señor. Listo, Sí, doctor. bueno. Listo, entonces, causa próxima, factor temporal o antecedente temporal en el tiempo más relevante. Ahora vamos a la de la causa eficiente, desarrollada por Carl von Brickmeyer, ya en el siglo XX o a finales del siglo XX. En ese sentido, tenemos que, si bien es cierto que todas las condiciones son necesarias desde el momento en que todas contribuyeron para la producción del daño, la verdadera causa es la que mayor cantidad ha contribuido al daño. ¿Cómo se explica esto? Nos dice el autor que si planta una semilla deben concurrir muchas condiciones, como la humedad, el calor, para que la planta germine. No obstante, lo determinante para que sea una flor o una verdura será la semilla. Yo necesito sol, necesito que esté al aire libre, necesito cuidarla. El que le canta a las plantas también es necesario que le cante a las plantas, abono, agua, muchos factores. Pero lo determinante o verdaderamente determinante para que sea una rosa, un abeto, un clavel, es la semilla que yo le estoy plantando. Entonces esa será la causa eficiente. Existen muchas causas que tienen una producción, una fuerza de producción para el daño, pero solo hay una específica que me genera el daño como tal. Volvamos al ejemplo del aeropuerto. Yo me dirijo al aeropuerto de Barranquilla a tomar el avión de Bogotá a Bogotá de 1 p.m., me para un policía de tránsito y me detienen 1 hora revisándome los documentos del vehículo. Pierdo mi vuelo de 1 p.m. y me toca viajar en el de las 3 de la tarde. Sin embargo, este vuelo presenta fallas y además una bomba terrorista a bordo. El avión cae y muero. Luego, solo el defecto del avión tuvo incidencia directa en el hecho dañoso y no el artefacto explosivo. El avión se cae porque estaba en malas condiciones, pero si no se hubiera caído, hubiera explotado la bomba. En todo caso, el hecho determinante, aun cuando había una bomba, me paró la policía y hubieron varios factores, fue la mala reparación o las fallas técnicas de ese avión. Esa fue la causa eficiente para la producción del daño. ¿Está clara esa teoría? Sí, profe. Listo, bueno. Pasemos a la teoría de la... ¿Cómo? Pasemos a la teoría de la causa adecuada. Explica Jambias. Es un poquito más compleja, pero no es difícil de entender. Esta teoría es un mix, y es la teoría que actualmente aplica el Consejo de Estado para la atribución de responsabilidad en los juicios de reparación directa.
Entonces tenemos que, si bien solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño, la característica esencial de esta teoría es el conocimiento que era o podía tener el agente al momento de realizar la actividad dañosa que se le atribuye. Limitar la responsabilidad en el campo de la causalidad, reduciendo los resultados de la teoría de la equivalencia de condiciones. En ese sentido, solo el conocimiento de la causa más relacionada con el hecho dañoso incide en su producción. Ejemplo, imaginemos que nosotros, bueno, antes del ejemplo, les voy a explicar un poquito en qué consiste la teoría. Acá tenemos un mix entre la causa más relevante en el tiempo que generó el daño y lo que debía haber conocido el agente al momento de su actuación o lo que debía ser conocido en un punto de vista racional por ese agente. Ejemplo, vamos de Cartagena a Barranquilla en un bus o en una van de Marsol. La van para a mitad de camino y recoge 2 pasajeros. Resulta que los 2 pasajeros no son pasajeros, sino que se convierten en unos asaltantes. Sacan su arma de fuego, encañonan al conductor, roban a todos los pasajeros del bus y van en la van. Posteriormente, llegando al peaje de los Papiros de Barranquilla, hay un retén de la policía y un retén del ejército y le hacen las indicaciones de alto, que se detenga para una requisa o una revisión. El asaltante le da la orden al chofer de que no se detenga y que siga, que tiene el arma de fuego. Sigue o te mato. El chofer sigue de largo y se vuela el retén de la policía, le hace la orden de detención al retén del ejército, también se lo vuela y sigue de largo. En virtud de las órdenes de detención que no fueron acatadas, que se vuelven compulsivas posteriormente para evitar un perjuicio a terceros, los agentes de la policía y del ejército intentan detener el vehículo, dirigen sus disparos hacia las llantas y uno de los disparos le cae a uno de los pasajeros y lo lesiona, reducen el vehículo y lo detienen. En ese sentido, era posible desde el punto de vista de la causalidad adecuada que los agentes de la policía y del ejército supieran en ese momento que estaba siendo atracado el vehículo. No. Claro que no era posible. Claro que no era posible. Entonces, miren lo importante de la aplicación de las teorías. Desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, no le sería atribuible el resultado a los servidores de la policía y del ejército, porque si bien la causa relevante fue el hecho de haber accionado su arma, para ellos no era desde el punto de vista mental cognoscible de que ahí estaban atracando. De tal manera que ellos, actuando en cumplimiento de un deber legal, accionaron sus armas. Ahora bien, desde el punto de vista de la causalidad por la causa eficiente, sí es atribuible, porque cómo es que hubieron muchos hechos, pero el relevante fue el hecho de que accionaran su arma o la percutieran. Desde la causa próxima también era atribuible, porque el hecho más próximo en el tiempo fue el disparo. Desde la causalidad adecuada, mucho más, porque con la causalidad adecuada cualquier cosa es atribuible. Sin embargo, también en ese sentido es importante tener claro las diferentes teorías de causalidad para poder atribuir un resultado. Un ejemplo de esta teoría de la causalidad, vayámonos al mismo ejemplo del carro. Yo me dirijo al aeropuerto de Barranquilla a tomar el avión de 1 p.m., me para un policía de tránsito y me detiene 1 hora revisándome los documentos del vehículo. Pierdo el vuelo de 1 p.m. y me toca viajar en el de las 3. Sin embargo, el vuelo presenta fallas y el avión explota y muero. Entonces, luego solo el hecho o solo el conocimiento de los técnicos de la reparación de las fallas de mantenimiento tuvieron incidencia directa en el hecho dañoso. Es decir, el conocimiento que tenía el agente que produjo el daño. Entonces, yo creo que esa teoría está clara, ¿no?
hay un mix entre la causa eficiente, es decir, lo que más pudo haber producido causalmente el daño, y el conocimiento que debía tener el agente al momento de efectuar o desplegar su conducta que produjo el daño. Listo. Entonces, luego de que vemos a través del tiempo que toda la responsabilidad se había estructurado sobre el fundamento de la causalidad, sobre los hechos o modificación de los hechos de la naturaleza por parte de la gente a través de la impresión positiva de energía en un objeto y el resultado dañoso, tenemos que se produce lo que es la crisis del dogma causal y que se empieza a presentar ya entre el 39 y el 45, y Richard Owning es uno de los principales exponentes del cambio de la perspectiva de la causalidad a la imputación para poder atribuir materialmente un resultado. Entonces nos va a decir Richard Owning que en la ciencia del derecho no es posible que lo único que importe sea la comprobación del nexo causal en sí mismo, sino que hay que discutir las explicaciones de una determinada propiedad que corresponde a las exigencias de orden jurídico. El nexo existente entre la acción y el resultado. De este modo se lleva a cabo el cambio de la perspectiva desde la causalidad a la imputación, y esta última se convierte en el centro de la teoría. En ese sentido, hay que tener en cuenta que no solo las teorías causales pueden ser las únicas formas de atribuir responsabilidad, porque no siempre el daño se genera como producto de la actuación de una persona o del despliegue de actuación de una persona. Kelsen entonces nos va a definir la causalidad como la conexión entre los diversos elementos dentro del sistema de la naturaleza, y nos define la imputación como el enlace formal que existe entre el antecedente y el consecuente y que se expresa a través de reglas. Entonces, de manera genérica, ¿qué es imputación? Atribuir un resultado desde un punto de vista normativo, pero que no se convierte en imputación jurídica, sino que desde un punto de vista normativo yo atribuyo un resultado materialmente. ¿De dónde viene esta teoría de la imputación? Pues naturalmente de la escuela del derecho penal, de la escuela funcionalista, pero todo esto es un proceso. Primero, dentro del derecho penal tenemos 4 escuelas importantes, que son la escuela causalista, donde tenemos como principales exponentes a Frank von Liszt y a Hans Jeschke, desarrollando dentro del causalismo dos subvertientes, que son el causalismo clásico y el neoclásico, donde el causalismo clásico es causalidad pura y simple, como la venimos hablando, y el causalismo neoclásico es causalidad más criterios jurídicos que permiten determinar más adecuadamente la causalidad. Luego vemos lo que es la crisis del dogma causal, que se presenta también en el derecho penal, donde se empiezan a realizar o analizar las exigencias jurídicas entre la acción y el resultado, que es lo que realiza Richard Owning como jurista en este periodo. Y luego tenemos lo que son la escuela finalista, desarrollada por Hans Wessel, y tenemos primero esencialmente dos subteorías, que son la teoría de la acción final, que es la producción consistente en los efectos de la decisión. Un ejemplo de la teoría de la acción final, en esencia, nos lo da el ejemplo que trae el libro de Manual de Derecho Penal de Klaus Roxin, donde Roxin da el ejemplo de la persona que le dice a otra o le sugiere a otra que dé un paseo por el bosque con la esperanza de que le caiga un rayo y lo electrocute. Bajo la teoría de la acción final le es atribuible este daño a quien ordena el paseo o a quien sugiere el paseo, porque la finalidad de esa sugerencia era precisamente la muerte. Pero estas son teorías complejas para la atribución dentro de la facilidad argumentativa. Entonces, también dentro de esta escuela finalista tenemos otra subteoría o subclasificación, que es la teoría de los sistemas sociales o de las acciones sociales adecuadas, pero penalizadas, como por ejemplo, nos dice Roxin en este ejemplo, aquel que en Navidad le da
un pastel al cartero por cómo es que es por la entrega de cartas. Eso es un ejemplo escrito en aquella época donde se recibían cartas físicamente. Podríamos asimilar al ejemplo a aquellas situaciones donde los abogados se acercan a los juzgados faltando algunos días para el 19 de diciembre a las esperanzas de que le libren los oficios para sus respectivas diligencias. Entonces, aun cuando es una conducta penalizada recibir cualquier tipo de cosa por parte de los usuarios, es una práctica que en los juzgados los abogados de las empresas grandes ofrezcan pizzas, gaseosas, Coca-Cola ya acercándose al 19 de diciembre. Entonces, si bien es una acción socialmente adecuada o ajustada, es una acción penalizada, es a lo que hace la referencia a la teoría de los sistemas sociales. Y dentro de la escuela funcionalista desarrollada entre el 36 y el 45 por exponentes como Onin, Wessel, Claude-Roxin, Gibernard y Jacobs, nos van a estructurar lo que es la teoría de la imputación objetiva canónica que se desarrolla en el derecho penal y que posteriormente nosotros como jurisdicción de lo contencioso administrativo adoptamos en los 90 para resolver la indeterminación causal y la insuficiencia causal para la atribución de resultados en materia de los juicios de responsabilidad por actos terroristas y por omisión. Adoptamos estas teorías con un mix o de una forma un poco asistemática y desordenada de cómo vienen presentadas en la escuela de funcionalista del derecho penal. Y esencialmente, ¿a qué hace referencia esta teoría de la imputación objetiva desarrollada por la escuela funcionalista? Pues como su nombre lo indica, hace referencia a función o funciones. Es decir, la estructura social opera bajo funciones específicas y cuando esas funciones se incumplen o se transgreden, surge la posibilidad de atribuir responsabilidad. Pretende configurar un sistema de imputación despojado del contenido naturalístico propio de las corrientes causalistas y finalistas y se edifica sobre la base de las consideraciones de carácter social atendiendo a la normativización de la sociedad. En ese sentido, bajo la atribución por teorías del funcionalismo o de la teoría de la imputación objetiva, no es necesaria la demostración del nexo causal o del nexo de materialidad entre el dañante y el dañador, porque a veces no va a existir porque a quien se le atribuye no es el que materialmente dañó, sino que por una serie de relación normativa o argumentativa se atribuye un resultado a un sujeto que materialmente no cometió el daño. Eso lo manifiesta ya en los años 30 Richard Onin en su obra Causalidad e Imputación Objetiva. Indica que la imputación objetiva surge como una forma de limitar la responsabilidad y en su actual configuración constituye un mecanismo para determinar el comportamiento prohibido mediante la acción de la omisión. Inicialmente, entonces, la imputación objetiva se configura como un mecanismo de limitar la atribución material a las actuaciones dolosas o gravemente culposas en materia de derecho penal. Es decir, imputación objetiva inicia como una forma de exclusión de responsabilidad en los casos de delitos que se presentaron ya en el 39, entre el 39 y el 45, periodo entre guerras de la Segunda Guerra Mundial, ahí en Alemania, y se presenta como una forma de limitar la atribución penal o la atribución al tipo objetivo. Cuando nosotros la tomamos, modificamos toda esa argumentación de pronto sin mayores explicaciones argumentativas. El Consejo de Estado toma esas teorías provenientes del delito o de la teoría del delito y las aplica a la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado sin mayores distinciones y empezamos a darle uso a ellas sin tener en cuenta todas las aristas que esto tiene, como ya lo habíamos explicado, según el 1494 del Código Civil, las 5 fuentes de las obligaciones. Nosotros trabajamos bajo una fuente de obligación que es el cuasi delito y estas teorías se estructuran para una fuente de la obligación distinta que es el delito. En ese sentido, desde el punto de vista canónico o de la doctrina canónica del derecho penal, tenemos que estos son los criterios de imputación objetiva en el derecho penal. Primero,
Primero tenemos a Klaus Roxin con su funcionalismo moderado, que parte del aumento o disminución del riesgo. En el derecho penal, la teoría de la imputación objetiva funciona en dos niveles. Respecto al funcionalismo moderado de Roxin, que es la creación del riesgo no permitido y segundo su realización, y dentro del funcionalismo radical de Jacobs, que hace referencia a los roles sociales, la imputación objetiva al comportamiento, que es el primer nivel, y el segundo nivel, la realización de riesgos. En ese sentido, vamos a ver que para la configuración de la imputación objetiva, que nos lleva a la atribución, dentro de la teoría de Klaus Roxin tenemos que todo en el ordenamiento jurídico parte de la base del aumento de los riesgos y que la sociedad no está destinada a ser una protectora de riesgos generales, porque si no se paralizaría la sociedad, de tal manera que hay unos riesgos jurídicamente permitidos o aprobados y cuando se exceden esos riesgos, ese riesgo jurídicamente permitido o aprobado muta en un riesgo jurídicamente desaprobado, de tal manera que en relación con la creación de un riesgo no permitido tenemos dos vertientes, el aspecto positivo y el aspecto negativo. ¿Cuántas caras tiene la moneda cuando la lanzo? ¿Quién me dice? No. Tiene dos caras, donde yo puedo afirmar o puedo negar. O aumento el riesgo o no lo aumento. Y eso es importante, porque es que ahora vamos a ver cómo el Consejo de Estado toma estas teorías y las toma con una moneda que tiene una sola cara, la cara afirmativa. Si yo puedo afirmar que me es atribuible cuando aumento el riesgo, si acredito que el riesgo no se aumentó y que se mantuvo en el parámetro del riesgo permitido, entonces yo niego la posibilidad de atribuir, que es lo que sucede en el derecho penal. En el derecho penal existen dos caras, la posibilidad de atribuir o limitar la atribución dependiendo de si se aumentó o se disminuyó el riesgo. Entonces, respecto al primer nivel, que es la creación de un riesgo no permitido, tenemos primero el aumento del riesgo, del riesgo jurídicamente aprobado. Pero si el riesgo no aumentó, sino que disminuyó, entonces yo niego la posibilidad de atribución. Entonces yo tengo dos elementos. Aquí la posibilidad de atribuir cuando el riesgo aumenta y aquí la posibilidad de negar la atribución cuando el riesgo disminuye. La posibilidad de atribuir cuando creo el riesgo jurídicamente desaprobado y la posibilidad de negar la atribución cuando no se crea el riesgo jurídicamente desaprobado. Cuando creo un riesgo no permitido y cuando el riesgo es permitido. Entonces, ahí vemos el sí y el no, atribuyo o no atribuyo. Y luego un segundo nivel que hace referencia a la realización del riesgo. Si este riesgo que se creó se materializó. Si se realizó el riesgo o no se realizó el riesgo. Si se realiza el riesgo no permitido, si no se realiza. Y en esta que hace referencia a si se materializó el fin de protección de la norma de cuidado. Esto lo vamos a ver más adelante porque es un poquito más complejo, la materialización del fin de protección de la norma. La segunda modalidad de imputación objetiva dentro de la doctrina canónica del derecho penal es la desarrollada por Günther Jacobs, que hace referencia al funcionalismo radical y a los roles sociales, a la división del trabajo y a que no todo le compete a todos. Es decir, mientras arriba o mientras en el funcionalismo moderado de Roxin, todo se configura a partir del aumento o disminución del riesgo, el funcionalismo moderado de Jacobs hace referencia a un desarrollo o a la continuación del desarrollo de la teoría de los roles sociales de Niklas Luhmann, que se configura en las máscaras o roles. Todos tenemos máscaras. Yo tengo la máscara del abogado, del juez, tú tienes la máscara del médico, él tiene la máscara del policía, él tiene la máscara del arquitecto, él tiene la máscara del ciudadano, él tiene la máscara de la administración. Y todos tenemos unas máscaras a través de las cuales tenemos unos roles, de tal manera que no todo le compete a todos, porque a mí no me compete la intervención médica o quirúrgica, a un médico no le compete la intervención judicial, etc. En ese sentido, bajo la división del trabajo y los roles sociales se configura lo que es la imputación objetiva al comportamiento.
Dentro de la doctrina canónica tenemos lo que es la posición de garante, y dentro de la posición de garante se configuran los otros criterios de imputación, que son el riesgo permitido, el principio de confianza, prohibición de regreso y actuación a propio riesgo. Nosotros en el contencioso administrativo vemos esto como posiciones independientes, cada una de estas de igual valor, pero lo cierto es que dentro de la doctrina canónica el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la acción a propio riesgo hacen parte de las posiciones de garantes de Jacobs. En ese sentido, el riesgo permitido, ¿qué es una posición de garante? La posición de garante, ya lo habíamos dicho, es cuando yo, teniendo el deber de actuación y la capacidad evitadora, omito ese deber de actuación en relación con un determinado agente. Yo soy el Ejército Nacional y me están mandando una petición a un ciudadano de que el Frente 47 de la FARC se va a meter a mi finca, me está extorsionando, me dice que me va a matar, y yo, teniendo la capacidad de vida, la actuación de vida, la capacidad evitadora, no hago nada, matan a la persona, entonces me constituyen garante por tener el conocimiento y todos esos elementos. Omití el deber de actuación que me imponía la ley. En consecuencia, se me es atribuible materialmente el resultado del hecho dañoso en la misma calidad del tercero que cometió directamente el hecho. Lo mismo el riesgo permitido, cuando todos los riesgos en la sociedad, hay unos riesgos en la sociedad que son jurídicamente permitidos, como la conducción de vehículos, y riesgos jurídicamente desaprobados, conducir un vehículo en estado de embriaguez. Cuando yo paso del riesgo jurídicamente permitido al riesgo jurídicamente desaprobado, entonces me es atribuible la responsabilidad. Principio de confianza, lo mismo. Principio de confianza, yo confío en que los policías no se vuelen los semáforos, pero si se lo vuelan, violan el principio de confianza, luego entonces es atribuible la responsabilidad. La prohibición de regreso y la acción a propio riesgo ya la pasaremos a explicar. Cuéntame. El principio de confianza del que usted hace, el principio de confianza del que usted manifiesta, que expone, ¿es el mismo principio de confianza legítima o es otro principio de confianza? No, el principio de confianza legítima es un principio de carácter que desarrolla la Corte Constitucional cuando, como una excepción al principio del fraus omnia corrumpit, el fraude lo corrompe todo, donde excepcionalmente del fraude se genera derecho, como por ejemplo el caso de los vendedores ambulantes que invaden el espacio público. Aun cuando nadie pueda adueñarse del espacio público, una persona que dura 30 años ocupando la plaza de mercado o la plaza de pescado no se puede quitar intempestivamente de un momento a otro, de tal manera que al momento en que tú lo quitas sin darle un tiempo razonable para que esa persona se adecue a las nuevas condiciones de la realidad social, tú estás transgrediendo el principio de confianza legítima, que es una de las excepciones al principio del fraude omnia corrumpit, de tal manera que eso es un principio que hace referencia a cuando yo tengo una expectativa de derecho que no es un derecho, pero estoy en una situación que más o menos me protege el ordenamiento jurídico constitucional por el tiempo, la perdurabilidad que yo estaba en esa situación de irregularidad. Como por ejemplo, cuando la Corte Constitucional amparó en sentencia de tutela, los derechos de los vendedores de la Plaza del Pescado en Barranquilla, donde a través de la teoría del principio de confianza legítima se dice, bueno, ellos no pueden apoderarse de una plaza de mercado, no se pueden apoderar de las colmenas, eso es espacio público, pero ellos tienen más de 40 años de estar ahí, luego entonces reubiquémoslos, organicémoslos, démosle una indemnización y recuperemos el espacio público. Luego entonces se recupera el espacio público, se le da una indemnización, pero no se protege la expectativa, no se protege el hecho de que ellos crean que son dueños del espacio público, sino la modificación de las condiciones de manera intempestiva por el hecho de que ellos estuvieron ahí durante mucho tiempo. Eso es una situación diferente, que es principio de confianza legítima a principio de confianza en materia de imputación objetiva. En materia de imputación objetiva, el principio de confianza hace referencia a que cuando yo tengo deberes de actuación en relación con determinados actos,
y los incumplo, yo estoy violando el deber de confianza que tienen los ciudadanos respecto a mí como administración, como por ejemplo, que yo como administración, si estoy reparcheando la calle, yo cuando la reparcheo lo haga de manera adecuada y no ponga un pedacito de cemento donde cuando pase el primer carro se caiga ese carro y se mate la persona que vaya ahí, o deje las alcantarillas medio puestas cuando estoy haciendo la canalización de los arroyos y se caigan los carros y se mate la gente en las tapas de las alcantarillas. Luego entonces yo estoy violando ese principio de confianza en el deber de actuación y por lo tanto si transgredo los deberes de actuación me es atribuible la responsabilidad, que sería un caso distinto al principio de confianza legítima que desarrolla la Corte Constitucional. Este principio de confianza lo desarrolla el Consejo de Estado bajo esta teoría de la imputación objetiva de resultados. ¿Está más claro de esa manera? Sí, señor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Listo, bueno. Dentro de la actuación a propio riesgo, no se configura la actuación a propio riesgo y la provisión de regreso, las vamos a explicar más adelante. Entonces tenemos un primer nivel, imputación objetiva al comportamiento, y un segundo nivel que se realice ese riesgo que acabamos de señalar. Esto es la doctrina canónica, cómo se ve en el derecho penal. Ahora veamos cómo se ve en el derecho administrativo. ¿Cómo pasa esta teoría elaborada para el delito a ser aplicada a un juicio de responsabilidad extracontractual del Estado? Entonces, pasa con 6 criterios esencialmente: el riesgo permitido, el principio de confianza, la posición de garante, acción a propio riesgo, provisión de regreso y fin de protección de la norma. Eso lo podemos ver en el libro de responsabilidad del doctor Gil, en el libro de responsabilidad mío, que se los recomiendo. Ahí está resumido todo este tema de lo que es la aplicación de la teoría de la imputación objetiva en el juicio de responsabilidad del Estado. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el término o el adjetivo objetiva que califica la imputación se refiere a que los ingredientes que permiten delimitar la atribución fáctica revisten la imputación material. Es decir, cuando estamos hablando de imputación objetiva, nos estamos refiriendo a una imputación física, al margen de lo que podríamos hablar de una imputación jurídica con elementos normativos. Entonces, profundizando un poco más en lo que es el riesgo permitido, tenemos que el mismo no forma parte, tenemos que manifestar que no forma parte del rol de cualquier ciudadano que elimine el riesgo de lesión de otros. Existe un riesgo permitido y que la sociedad no es un mecanismo cuyo fin sea la protección máxima de los bienes jurídicos, sino que la destina a hacer posible las interacciones y la prohibición de cualquier riesgo o puesta en peligro imposibilita la realización de cualquier comportamiento. Es decir, yo no puedo prohibir como Estado dentro del ordenamiento jurídico que cualquier cosa que sea peligrosa se prohíba, ¿no? Yo necesito permitir la conducción de vehículos, que es una actividad riesgosa, el porte de armas, que es una actividad riesgosa, la construcción, las siderúrgicas, etcétera, los trenes, cualquier tipo de cantidad de actividades que se consideran como peligrosas, pero que son necesarias para el desarrollo de la sociedad. Eso en sí no es malo. ¿Qué es malo? Cuando existiendo un riesgo jurídicamente aprobado, mi conducta hace que ese riesgo que es jurídicamente aprobado mute en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando se aumenta el peligro de ese riesgo, como por ejemplo el obrero que trabaja en una caldera y un día el empleador no le suministró el equipo de trabajo y se generó un daño. El empleador elevó el riesgo normalmente permitido que esa persona trabaje en una caldera, pero si no le suministra los elementos de trabajo, aumenta el riesgo. Si aumenta el riesgo, entonces le es atribuible materialmente ese resultado a la persona. O la conducción de vehículos como actividad peligrosa. Yo puedo conducir un vehículo que es una actividad peligrosa y es un riesgo jurídicamente permitido, pero en el evento de que me embriague y conduzca el vehículo, muta en un riesgo jurídicamente permitido a un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Eso está claro? ¿Está claro eso? Sí, señor.
Listo, bueno. Entonces, Sí, doctor. entonces tenemos también, por otra parte, dentro de los criterios de imputación objetiva, lo que es el principio de confianza, que encuentra uno de sus fundamentos principales en la autorresponsabilidad y que la conducta de cada quien va orientada en no lesionar bienes ajenos. De tal manera que en la responsabilidad o en esta forma de atribución se propugna porque mi conducta no defraude los deberes de actuación que espera el otro sujeto. Que si yo soy un médico, mi comportamiento de salvación o mis deberes de salvamento yo me comporte como un médico que debe salvar a las personas. De tal manera que si llega un paciente herido y yo soy médico, yo lo atienda y no espere a que esa persona se muera antes de atenderlo. De tal manera que este escenario del principio de confianza se fundamenta en orientar la propia conducta a no lesionar bienes ajenos. Eso es el principio de confianza. Teniendo el deber de actuar para que no se generen accidentes, como por ejemplo la situación del policía, que teniendo el deber de actuación, siendo policía de tránsito, de no volarse los semáforos y de cumplir las normas de tránsito, en el evento de que las incumpla, surge la posibilidad de atribuirles por violación al principio de confianza que tienen las demás personas respecto a sus deberes de conducta. Vamos a la posición de garante. La posición de garante es uno de los criterios de imputación objetiva más desarrollados por el Consejo de Estado y que la Corte Constitucional, y respecto al cual la Corte Constitucional ha desarrollado una subclasificación de orden jurisprudencial, que son la posición de garante organizacional o relacional y la institucional. De manera genérica, ¿qué debe entenderse por posición de garante? Es aquella situación en que coloca el ordenamiento jurídico un determinado sujeto de derecho en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que el desconocimiento de esas obligaciones acarrea directamente las mismas sanciones que el autor material directo del hecho. Lo que habíamos dicho, yo soy el policía, veo que están atracando a un ciudadano con un corta uña, estoy enfrente, tengo la tonfa, no evito que eso suceda, luego entonces me es atribuible por violación al principio de posición de garante el robo de esa persona porque se me atribuye materialmente los resultados de ese hecho. En ese sentido, más genérico, la Corte Constitucional divide estas dos posiciones de garante en garante organizacional o relacional, que hace referencia a que es el mismo Estado quien crea el riesgo y no interviene. Y el garante institucional es al revés. El garante organizacional o relacional, donde existe una creación del riesgo y la administración tiene obligaciones de no intervención y de no generar daño. Y el garante institucional, que hace referencia al principio de solidaridad y a la intervención y protección. Como por ejemplo en el garante institucional, cuando existe una situación de orden público, el deber de intervenir y de proteger a la gente. Y en el garante organizacional, cuando es la misma sociedad la que genera el aumento del riesgo y la administración tiene el deber de no intervenir en el desarrollo de la actividad comercial de los particulares. Entonces, vemos dentro del garante organizacional que que se genera la introducción de peligros o riesgos de cosas que generan daño. Por ejemplo, cuando se introduce una fábrica de sustancias tóxicas, una siderúrgica, tener un perro peligroso, desarrollar un deporte considerado peligroso, entre otros. Y la institucional, que se deriva de actividades básicas del Estado, cuando una persona
El ejemplo que habíamos dicho, cuando sobre la persona recaen amenazas, se le mandan los memoriales al ejército: me van a secuestrar, me van a matar, me van a invadir. El ejército no hace nada y finalmente se acaece el daño. Eso es violación al principio de garante institucional. De tal manera que en ambos casos la posición de garante es impuesta por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que en el primero el sujeto cuenta con la libertad para determinar si aboca o no el conocimiento. Es decir, yo puedo determinar como administración si instalo o no instalo la fábrica tóxica de medicamentos, pero en la segunda, si a mí me llega el conocimiento de que van a tomarse el Consejo de Estado, el Palacio de Justicia, como ejército, yo tengo que intervenir necesariamente. En la segunda no me puedo desligar de esa obligación, en la primera sí, porque soy yo quien introduce o no el riesgo a la sociedad. Acción a propio riesgo es lo que se conoce como culpa exclusiva de la víctima, cuando mi conducta o la conducta de un tercero favorece o crea la situación para la configuración del. Esto de acción a propio riesgo es que yo me expuse imprudentemente en la causación del daño. 5. Prohibición de regreso. Esta forma o materialización del daño hace referencia a la imposibilidad que existe de imputar un daño a un sujeto que participó en la materialización del hecho al margen de una conducta dolosa o gravemente culposa. ¿Eso qué quiere decir? Esto es difícil de explicar de pronto conceptualmente. En un proceso de configuración de un hecho dañoso puede que intervengan varias personas, pero el que no obró con conciencia de que se iba a cometer un ilícito o un delito, a esa persona no le es atribuible. Por ejemplo, el sujeto que va a una ferretería y compra un martillo. El señor de la ferretería le vende el martillo, pero el señor no va a utilizar el martillo para hacer arreglos en su casa, sino para asesinar a su esposa. Entonces, no le es atribuible a esa persona el hecho de haberle vendido el martillo, que le vendió el martillo, el hecho del asesinato, porque actuó al margen de una conducta dolosa o culposa en la comisión del delito. Es prohibición de regreso. Yo no puedo regresar a todas las condiciones que son o que pudieron tener relevancia para la realización del hecho. Otro ejemplo, el sujeto que atropella intencionalmente a alguien que le cae mal, en el juicio de responsabilidad yo no puedo atribuirle responsabilidad al sujeto que vendió el carro. Todo esto hace referencia al hecho de la causa extraña en la modalidad del hecho de un tercero. Y por último, tenemos lo que es el fin de protección de la norma, que es la última de las causales de imputación objetiva que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿A qué hace referencia a eso? Busca impedir que determinados comportamientos que escapan a la norma generen factores de atribución. Eso está enredado. ¿Cómo se explica? Y al igual que el otro, es bastante difícil explicarlo conceptualmente. Yo tengo una norma que me dice que me prohíbe ciertas acciones para evitar ciertos resultados. Yo incumplo esa norma y se genera un resultado, pero no por el hecho de haber incumplido la norma. Un ejemplo, cuando existe la norma de que un cirujano no vaya a operar en condiciones de ebriedad, esa norma tiene como fin de que el cirujano opere en plenas condiciones físicas, técnicas y mentales. Sin embargo, ese día el cirujano fue enguayabado o borracho a hacer la cirugía y la cirugía salió perfecta y divinamente. Sin embargo, la persona muere, pero no muere como consecuencia de la intervención quirúrgica, sino como consecuencia de haber adquirido una bacteria nosocomial dentro de ese hospital o dentro de esa institución médica. Luego, entonces, no se configura o no una transgresión al fin de protección de la norma. ¿Por qué? Porque si bien la persona fue borracha a hacer la operación, el fin de protección de la norma era que la persona a la que va a operar no se muera como consecuencia de una mala praxis médica, pero esa persona se murió no por
por una praxis médica, sino como consecuencia de una bacteria, de tal manera que hubiera ido en buenas condiciones o que no hubiera ido borracho, que hubiera ido borracho fue irrelevante para que la persona hubiera sufrido el daño. De tal manera que en ese caso no le es atribuible el resultado a la gente, configurándose una causal de exoneración de responsabilidad en la modalidad de causa extraña. Estas últimas tres causales, lo que es la acción a propio riesgo, fin de protección de la norma y prohibición de regreso, no son tan comunes en la utilización por parte del Consejo de Estado, pero en algunos casos se utiliza porque todos estos equivalen a lo que es la causa extraña. En ese sentido, todas estas teorías de imputación objetiva las podemos ver más concretas en unas últimas sentencias del Consejo de Estado, como son estas que se mencionan aquí. Una hito y bastante importante que salió ahora última es la del 9 de septiembre del 2020, que es la sentencia de segunda instancia del secuestro de los diputados del Valle del Cauca, y la sentencia de la voladura del oleoducto de La Guajira, por parte del Consejo de Estado, esta última en una acción de revisión. Entonces, para finalizar, podemos manifestar que existen unos inconvenientes en relación con la aplicación de la teoría de la imputación objetiva a la administración con fundamento exclusivamente en los criterios positivos, porque como hemos visto, la moneda tiene dos caras. Puedo afirmar la imputación, pero también la puedo negar. Eso en materia penal. En materia de responsabilidad extracontractual del Estado, el Consejo de Estado se trajo la teoría con una sola cara, con la cara de la posibilidad de atribuir materialmente por imputación objetiva, pero no de la delimitación de la responsabilidad. Y eso consecuencialmente, ¿qué crea? Una inseguridad jurídica de las interpretaciones de imputación objetiva provenientes del derecho penal, pues no se trae la doctrina canónica, sino que se hace un mix y se adecua no a las necesidades del derecho administrativo, sino que se adecua a lo que en los años 90 entendió el Consejo de Estado como funcionalismo penal aplicado al derecho administrativo. Y un tercer inconveniente es que al momento de hacer interpretaciones, en este caso en situaciones difíciles, interpretaciones de aplicación de derechos, si se debe aplicar escuela del funcionalismo moderado de Roxin o funcionalismo radical de Jacob, debido a que el Consejo de Estado trae la teoría como un sincretismo entre estas dos teorías del derecho penal. En ese sentido, termino mi intervención y espero que haya sido de bastante utilidad para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando. Bueno, los asistentes tienen alguna pregunta para formularle al doctor. Esta es la oportunidad para ello. Buenas tardes nuevamente, profe. Más que una pregunta, es agradecerle un tema muy claro y muy importante. Muchísimas gracias por su intervención, por este tema, por esa explicación muy clara, y quedar pendiente para cualquier otra conferencia que tengamos a futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. ¿Alguien más que desee participar? Bueno, también como hicieron el agradecimiento y deja muchos temas claros en responsabilidad extracontractual del Estado. Y bueno, pendiente en otra ocasión. Igualmente ahí se da uno cuenta que el policía tiene 1001 responsabilidad para lo poquito que gana. Pues. Doctor, muchísimas gracias por tan valiosa conferencia. Gracias por profundizar en los títulos de imputación. Nos ha quedado bastante claro y esperemos que en otra oportunidad usted nos pueda brindar otra conferencia como esta. Claro que sí.
Bueno, así las cosas, de parte del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, le damos las gracias al doctor César Hernando Mesa Mercado por tan valiosa presentación y a la vez a todos los asistentes por haber participado de ella. Muchas gracias. Gracias a todos por Muchas la atención prestada y por la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. A la doctora coordinadora del evento, quedo atento a que me pueda facilitar el link de la grabación